Bueno, mis queridos hermanitos, antes que nada, le pido disculpas por no haberme fijado en el celular y, y llegar un poquito atrasada. Pero hoy día vamos a hablar sobre alguien que aparece una sola vez en todo el tema que vamos a tratar. Una sola vez. Y es otra vez nos encontramos frente a una mujer que no tiene nombre. Aquí en la Biblia. En la Biblia no tiene nombre. Pero en otros libros, los cuales nosotros no estudiamos, sí lo tienen, ¿ya? Pero lo vamos a dejar a un margen, ¿ya? No lo voy a comentar, ya solamente le digo eso. En otros libros sí tiene nombre, pero en la Biblia no lo tiene. Y como nosotros estudiamos la Biblia, nos conviene esto. Vamos a hablar nada menos que de la esposa de Job. Job, un hombre al cual todos alguna vez hemos escuchado, ¿verdad? Y los textos que vamos a utilizar hoy día son Job 1:12, Job 2, versículos 2 al 10, Job 1:13, Job capítulo 1, versículo 13 al 20, Job 2:7, Job 1:1, Job 1:5, Job 1:3, Job 1:13, Job capítulo 1, versículo 13, perdón. Job capítulo 2, versículo 7, Job capítulo 2, versículo 9, Primera de Crónicas 21:1, Primera de Timoteo 6:5, Job capítulo 42, versículo 10, Ezequiel capítulo 27, versículo 30. Bueno, como les decía, mis amados hermanos, Job es un hombre del cual siempre hemos oído hablar, escuchado hablar, ¿verdad? Y como para conocer a esta mujer que se nombra una sola vez, ya ustedes saben lo que se dice de ella, ¿ya? Pero vamos a estudiar, vamos a conversar o estudiar acerca de todo. Vamos a tratar de ver de qué forma se nos presenta este estudio, ¿ya? Primero que nada, quiero decir que, como siempre repito, vuelvo a reiterar, el hecho de que no tenga nombre no quiere decir que no sea importante para Dios, sino que todo lo contrario. Yo pienso que una mujer que no tiene nombre en la Biblia es porque nos podemos identificar con ella, es porque a lo mejor nos está representando a nosotros, ¿ya? Y esta mujer, que primero vamos a hablar de su esposo, nos va a dar un gran mensaje, una gran lección, ¿ya? Y los escritos de Job, mi querido hermano, se dice que tal vez fueron escritos por Moisés, aunque en otros dice que no se sabe quién lo escribió, ¿ya? Y vamos a empezar inmediatamente, mi amado hermano, y vamos a empezar a leer del capítulo 2, del versículo 2 al 10, primero que nada, ¿ya? Vamos inmediatamente, vamos a leer, vamos a conocer a este hombre. Lo leo en el nombre del Señor y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Que mis queridos hermanos, ¿ves? Ya sabemos algo de Job. Job, mis queridos hermanos, era de la tierra de Uz, ¿ya? Y como ustedes han podido escuchar, ¿verdad? Este Job, mis queridos hermanos, nos habla, la primera impresión que tomamos, ¿ya? Cuando leemos esto, ¿ya? Es acerca de quién es el que va, quién está en presencia de Jehová, ¿ya? Sabemos, mi querido hermano, que tenemos un acusador, y ese acusador es el enemigo de nosotros, Satanás, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, ya que el capítulo 2 es muy semejante, el capítulo 2 es muy semejante al capítulo 1 del versículo 7, ¿ya? Que nos dice: y dijo Jehová a Satanás, perdón, y dijo a Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Esa fue la respuesta de Satanás. Y como recién les mencionaba, Satanás es un acusador, nuestro nuestro adversario, aquel que está en contra del ser humano, ¿ya? Y, y él se resiste, ¿ya? Se resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Él siempre va a andar en contra de nosotros, ¿ya? Y el eterno Padre celestial, Jehová, no lo deja. ¿Por qué? Él no nos deja a merced de él. El enemigo no puede tocarnos si Dios no lo permite. Según lo que estamos leyendo, ¿ya? Según la palabra que está aquí expresada, ¿ya? Dice, Satanás debe rendir cuentas a Dios, ¿ya? La mente de Satanás es como un libro abierto para Dios, quien lo obligó a confesar sus intenciones. Dios se dio inmediatamente cuenta, ¿ya? Porque como Él conoce a sus hijos y escudriña nuestros corazones, también escudriña a Satanás. Él lo conocía y sabía perfectamente en qué vueltas andaba. Por eso Él le pregunta, le dice, ¿ya? Le dice, ¿qué andaba haciendo? Le dice, ¿de dónde vienes? ¿Ya? Y Él contesta, de rodear la tierra, ¿ya? La mente de Él no está ajena a Dios, ¿ya? Y como decía, siempre Satanás está en contra y tras de todo lo malo que le acontece al mundo. Recordemos que Él no es omnisciente ni omnipotente,
mis queridos hermanos. Nada puede hacer el enemigo, mis queridos hermanos, sin el permiso divino. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que debemos saber. Dios no incita a nadie a pecar, ¿ya? Y esto, mis queridos hermanos, en Primera de Crónicas 21:1, en Primera de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Ve? Ahí sale claramente, específicamente, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. ¿Ya? Cuando Dios le permite hacer algo, le pone límites a su accionar. Mis queridos hermanos, recordemos que Dios creó a sus hijos y entre ellos están los seres celestiales, los ángeles. ¿Y para qué? Para que les sirviesen, para que estuviesen a su servicio. Y entre ellos, mis queridos hermanos, estaba Satanás. ¿Ya? Allí él se revela, ¿verdad? Y aparece como adversario. ¿Para qué? Para causar problemas en el reino de Dios. Como les mencionaba, Dios escudriña los corazones, nos conoce. El enemigo solo se guía por lo que nosotros hacemos, por lo que él ha visto en nuestro accionar. Él sabe, conoce nuestras debilidades porque nos ha visto, porque nosotros le hemos abierto una puerta para que él se entere de las cosas que nosotros hacemos. Mis queridos hermanos, también aquí en Job, capítulo 2, versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no es considerado a mi siervo Job, quien no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mi querido hermano, ¿qué significa la palabra integridad? ¿Qué significa la palabra integridad? La palabra integridad significa probidad o calidad de íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Honradez. Podríamos decir que Job tenía una honradez a toda prueba porque Dios lo conocía y Dios podía dar fe de ello. Por eso es que él se lo presenta, le dice a Job, o sea, le dice a Satanás lo que Job es para él. Mi querido hermano, aquí la prueba, esta es una prueba que queda por establecida, se deja estar allí claramente, mis queridos hermanos, se nota la rectitud, las cualidades por las cuales se regía. ¿Quién? Job. Así como deja en claro la visión, mis queridos hermanos, más profunda de la naturaleza de Dios. Dios lo conocía, mis queridos hermanos, y el enemigo quería demostrarle a Dios que Job no era diferente, que sí, mis queridos hermanos, era un pecador. Él quería que Dios le quitara su mano protectora a Job, ¿ya? Pero el Padre Celestial, que conocía a este hombre, ¿ya? Conocía el corazón, conocía su caminar, su accionar, ¿verdad? Él le demostró que él confiaba y en la sinceridad de Job, que lo que él dijese no importaba para él. Por eso, él a su vez le dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero Satanás viene y le responde
a Jehová. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Mire, mi querido hermano, nuevamente allí lo amonesta, lo molesta, trata de hacer que Dios cambie su pensamiento. ¿Y qué hace Dios? Muchas veces Dios permite que se nos pruebe, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque la prueba es la manifestación de Dios en nuestra fidelidad, en nuestra integridad. Es para nuestro beneficio. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, es para nuestro beneficio. No hay que mirarlo como una carga, porque Dios no te va a dar nunca una carga mayor a la que tú puedas soportar. Y el beneficio más grande que tenemos es que nosotros vamos a crecer, nos vamos a avanzar, vamos a madurar. Ya nadie nos podrá decir algo que nos debilite, que a la primera palabra que nos digan nosotros vamos a decir, no, ya no voy más a la iglesia, ya no me junto más con todos estos hermanos. No, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos dónde está nuestra mirada. Nuestra mirada no se va a enfocar en el hermano ni en la hermana, sino que ¿quién? En Dios. Aunque a nosotros nos parezca mal lo que ellos estén haciendo, nuestra mirada debe estar en Él. Que nuestros lentes, dice una hermana, nuestros lentes estén bien enfocados. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Ya? En Job 1:9, dígame. Hermana, mira, no se pierda, hermana, pero voy a dar un detalle. Es el aspecto que tenía Satanás antes de caer en ese pecado, ¿no? En ese orgullo. Que Sí, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sí, sabiduría y acabado de hermosura. Habla de Satanás. sí, En sí. Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28 del 12 al 19. Ya, Amén, mi hermano. Amén. Amén. Así era, pues él era uno de los preferidos, él estaba en lo alto y por su pecado, por toda su rebelión, fue, como quien diría, destituido, ¿ya? Y como estábamos hablando de las pruebas, ¿ya? Que son para nuestro beneficio, para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos y maduremos. Aquí vemos en Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, capítulo 1, versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, mire qué astuto. Yo lo leía y decía, en realidad era
era súper inteligente, ¿ya? Y de todas maneras está allí hostigando, ¿ya? Sembrando, ¿qué? La cizaña. Imagínense, la cizaña, le dice, ¿acaso teme a Dios de balde? ¿Qué quiere decirle? Que dudase, que qué, que nos quiere, ¿qué nos quiere decir la palabra de balde? Quería decir que las buenas obras de Job solamente obedecían, mi querido hermano, a motivos egoístas, es decir, obtener bendiciones y la protección de Dios. O sea, él sabía que haciendo buenas obras, que estando, que así, si él hacía todas las cosas, ¿ya? Dios lo tenía que bendecir. Era como que por eso él lo hacía. Y en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, dice que que todo esto eran disputas necias del hombre, de hombres corruptos, que toman, perdón, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que quiere decir que muchos fingen una piedad que no tienen, ¿ya? Con solo el hecho, ¿y para qué? Para obtener ganancia, que quiere decir que todo lo hacen por interés. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en el camino personas así, mi querido hermano? Porque había sido, mi querido hermano, ampliamente bendecido Job. En todas las áreas, podríamos decir, era bendecido, ¿ya? Había aumentado sus riquezas, pero él allí hostigando, siempre allí, colocando el dedo en la llaga, colocando más cizaña ahí, haciendo titubear, haciendo que pensara otra cosa, olvidándose de que Dios todo lo sabe, que todo lo conoce, que escudriña nuestros corazones. Él insiste, e insiste el enemigo con sus palabras intrigantes, ¿verdad? Allí, ¿para qué? Para que lo siga probando, para que lo siga allí mortificando, ¿ya? Y en el Job 2:5, capítulo 2, versículo 5, le dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, mi querido hermano, vuelve una y otra vez, es insistente, no se cansa, ¿ya? Y en Job 1:12, volvamos a Job capítulo 1, versículo 12, dice, Jehová, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él, mis queridos hermanos. La palabra, mis queridos hermanos, nos cuenta que Job, él era un hombre rico, era un hombre que tenía bienes, tenía una familia, ¿verdad? Una familia grande, podría decirle, ¿ya? Tenía 7 hijos, o sea, sí, 7 hijos varones y tres mujeres, mi querido hermano. Dice él mismo, allí en la palabra de Dios, Job era tan especial, mi amado hermano, que él, como usted ya escuchó, él era temeroso de Dios. Y sus hijos, cuando ellos se reunían, mi querido hermano, lo voy a leer para que ustedes me puedan entender. En el versículo 13, capítulo 1, dice, y un día aconteció que sus hijos, no, perdón, me equivoqué. Le dice que ellos hacían siempre convites, el capítulo 1, versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana
y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínense, todos los días estaba allí pendiente, preocupado de sus hijos. ¿Por qué? Por si ellos hubiesen ¿qué? Blasfemado contra Dios. Y dice que él hacía holocausto, mi querido hermano. Dice, porque quizás habrán pecado mis hijos y blasfemado contra Dios. ¿Ya? Él era muy temeroso de Dios. Lo primero, mi querido hermano, que Satanás hace, viendo todo lo que Job hacía, lo primero con qué le ataca a usted, lo primero que hace es donde a usted más le duele, ataca a sus hijos. Dice, lo primero que perdió Job fueron sus hijos. Sus hijos estaban en una de esas tantas reuniones, mi querido hermano, en la casa de su hijo primogénito, y le dijeron, vamos del 13 al 20, le va a parecer un poco largo, pero lo vamos a leer. Dice, un día aconteció que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, mi querido hermano, cuánto dolor, cómo debió ser aquello, ¿verdad? Desgarrador. Imagínense, porque ningún dolor, se dice, se puede comparar a la pérdida de un hijo. Y este hombre había perdido 10 hijos, mi querido hermano. Que, ¿cuánto cuesta? Digo yo, dice que un dolor que va a durar toda la vida y que cuesta sanar, que nunca lo vas a poder superar. Y este hombre en un solo día pierde a sus hijos. Imagínense, ya no le estaban dando una noticia, pasaba esto y otro. Yo creo que lo material para él no fue tan significativo, mi querido hermano, que no le importó, creo yo, tanto como la pérdida de sus hijos. Mi querido hermano, aquí en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job, ¿qué hace Job ante este dolor inmenso que sintió él? Imagínense, colóquense ustedes en el lugar, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría su corazón? Yo solo de pensarlo, yo me estremezco. Imagínense que muchas veces usted escucha una noticia que un niñito o algo le sucede y usted inmediatamente le toca el corazón. Inmediatamente usted hasta se emociona y hasta lágrimas le salen de los ojos, ¿ya? Y aquí en el versículo 20, capítulo 1 de Job dice que él se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
mi querido hermano, adoró. Él allí dice que rasgó su manto, se postró, se arrodilló, se postró, dice, y adoró. ¿Y qué nos dice Ezequiel 27, capítulo 27, versículo 30? Nos dice, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Ese era un acto, mi querido hermano, cuando las personas estaban sufriendo, cuando estaban pasando por un dolor. Y en el versículo 31 de Ezequiel dice, se raerán, se, se dice, por ti los cabellos se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. ¿Qué significa endechar? ¿Algunos saben lo que significa endechar? Endechar significa cantar alabanzas tristes. Imagínense, él se echó silicio, se cortó el cabello, se rapó, ¿ya? Y se postró y empezó a alabar, a cantar alabanzas. Y esas alabanzas eran tristes, amargas, mi querido hermano. Y no solo con eso, mi querido hermano. En Job 1:21 dice, desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, mi querido hermano. ¿Qué quiere decir? Que en todo tiempo, esté como usted esté pasando lo que esté pasando, siempre debe dar gracias a Dios, siempre. No solamente cuando usted esté bendecido, sino también cuando esté pasando por pruebas, cuando usted esté enfermo, esté alabando a Dios, esté siempre dándole gracias, porque todo lo que Dios hace es para bien para nosotros, porque la palabra misma nos dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y en Efesios 5:20, capítulo 5, versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, permiso. Un enemigo que no cesa, que es implacable, nos vino a destruir, a matar, a robar la paz de todo ser humano. Es un enemigo que tenemos todos en común. Y él no, este mensaje, lo que nos está hablando, nos está diciendo que nosotros no debemos dormir, no debemos bajar la guardia, sino que estar siempre vigilante. ¿Cómo? Va a decir usted. ¿Cómo puedo estar vigilante? No tengo que dormir, tengo que descansar. Pero antes que se duerma, duérmase orando, escudriñando la palabra, descubriendo que Él nos dio armas, armas poderosas como vencer en estos momentos, vencer lo que estemos pasando, mis queridos hermanos. Recuerde que la palabra de Dios pasará, dice, o sea, la palabra de Dios nunca va a pasar, perdón, la palabra de Dios nunca va a pasar. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque su palabra es viva, es eficaz, nos advierte, nos cuida, nos protege, nos alienta, nos edifica. El enemigo nunca va a dormir. ¿Y por qué
nosotros vamos a bajar la guardia. Miren, aquí el enemigo vuelve nuevamente a atacar a Job. Vuelve con más fuerza. ¿Y qué ataca esta vez? Ataca su salud. En el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse, dice, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Mire, él se rascaba ahí con esa, con ese tiesto. ¿Cuánto sería la picazón, mi querido hermano? ¿Ya? En Deuteronomio, mi querido hermano, nos habla sobre las maldiciones por la desobediencia. ¿Ya? Y dice que allí en 28:35, Deuteronomio 28:35, Deuteronomio 28:35 nos dice, nos advierte sobre todas las leyes que hay de la desobediencia, ¿ya? Y nos dice: te herirá Jehová con maldición, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que se pueda ser curado. ¿Ya? Mire que esa es una forma, dice, que se herirá. ¿Ya? Esto se parece mucho. ¿Le recuerdan ustedes a alguien a quién le pasó eso? Cuando Jehová hirió a los egipcios, ¿verdad? Con úlceras, con tumores, con una sarna, ¿se acuerdan? Y con comezón de que no podía ser curado, ¿se acuerdan? El Levítico 13:18 dice allí, y en Éxodo también nos habla allí, nos habla de todas las leyes, ¿ya? De unas leyes que se escribieron, mis queridos hermanos, sobre el estricto, porque sacaron una ley, habían unas leyes acerca de la lepra, ¿ya? Y eran estas leyes eran estrictas con este tipo de enfermedades, ¿ya? Y todas estas enfermedades lo aludieron a la desobediencia. ¿Por qué se las menciono? Usted dirá, ¿por qué está hablando de la desobediencia? Porque cuando le pasó esto a Job, todos pensaron que algo malo él había hecho, que lo que él le estaba ocurriendo era que debió haber hecho algo a él, y por eso estaba siendo castigado. Mire, estaba pasando por todas estas cosas, mis queridos hermanos, y estaba sufriendo, ¿ya? Horrendamente, mis queridos hermanos. Esta sarna maligna que aquí se menciona, mis queridos hermanos, ¿sabe? Para que usted tenga una idea de cómo era. Dice que esta sarna maligna era una enfermedad que causaba dolores, mis queridos hermanos, unos dolores terribles y deformaciones. Esta enfermedad, mis queridos hermanos, le apareció súbitamente a Job, ¿ya? Y se le extendió rápidamente por todo el cuerpo, mi querido hermano, por todo el cuerpo. Imagínense el dolor que sentía este pobre hombre, ¿ya? Porque era tanto su dolor que él tenía, dice que se rasgaba con un tiesto, porque me imagino que era la única forma él a lo mejor sentía que con eso podía sacárselo, podía eliminarlo, ¿ya? Mi amado hermano, yo me imagino cómo fue eso, sin salirme del tema que que estamos tocando, que estamos relatando aquí. Yo recuerdo que a mi hermano pequeño, cuando falleció mi mamá, al tiempo después, a él le pasó algo similar.
sabe que sus manitos se le hacían unas llagas tan horribles que eran unas póstulas, unos círculos aquí, y esto salía materia. Y el olor era como a carne podrida, ¿ya? Estábamos mal nosotros, ¿ya? Y lo llevamos al doctor y le dieron remedio. Había que vendarle las manos. Él no podía ni siquiera comer, no podía tomar sus alimentos. ¿Sabe? Porque se lo traigo a la memoria, lo traigo a la memoria y se los cuento para que vean ustedes, se identifiquen con lo que sufrió Job. Mi hermanito tenía apenas 7 años y él decía, mejor me cortan las manos, decía, yo no soporto el dolor, decía, y lo tomaba de aquí hasta los codos, y los pies empezaron a aparecerle. Yo tenía que todos los días hacerle curaciones, todos los días tenía que darle la comida en la boca como un bebé, llevarlo al baño, todo eso. Pero ¿saben? Dios en su infinita misericordia obró en él. Y esto fue un bicho, mi querido hermano, que se le metió en sus manos, teniendo sus manos con pequeña herida, se le metió un bicho, ¿ya? No sé cuánto es el nombre, si el doctor estuviera aquí lo diría. Y le supuraban, duró mucho tiempo, pero sabe, Dios hizo la obra, tanto así que eso nos hizo cada día estar más allegados a nuestro Padre Celestial. Y me imagino, Job también estaba pasando eso. Job estaba pasando ese dolor, acudiendo tal vez en oración, no lo dice aquí, ¿verdad? No lo dice, pero que él estaba allí, al ojo humano estaba solo. ¿Y quién era la que tenía que ir a apoyarlo, a sostenerlo, a alentarlo, a decirle, no importa, ya vamos a salir de esto? Es verdad, Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ella no hizo eso, sino que lo que hizo esta esposa, esta mujer que solamente una vez se le nombra y aparece aquí, y no es más para decirle, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué cruel, ¿verdad? Escuchamos ahí qué cruel fue esta mujer. Si ella abrió su boca, mi querido hermano, fue solamente para decir estas palabras, mi querido hermano. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice este hombre con todo ese dolor, con todo lo que había sucedido? La verdad, ella también estaba dolorida. Imagínensela, una mujer que había perdido sus 10 hijos. Es verdad, los dos eran padres de esos niños, de esos jóvenes, ¿ya? Pero son dolores diferentes. Pero era un dolor. Ella, ¿por qué digo yo? Era el dolor, era diferente al de él. Porque ella lo acunó en su vientre durante 9 meses a estos hijos. Los había perdido. Y no había sido paulatino, sino que los 10 de golpe. Yo creo que esta mujer podía estar muy en shock o era tanto su dolor, era tanto que no dejaba, no podía visualizar lo que su esposo estaba viviendo. Ella no podía comparar su dolor al de él. Pero mire, ella es la única vez, digo yo, que abre la boca y dice esto. Como les dije cuando recién empezamos, hay libros que explican en hebreo que no es lo que está aquí dicho, sino que todo lo contrario, sino que le dice que bendiga y muérete. O sea, es todo lo contrario, pero no lo sabemos, nosotros nos regimos por la palabra de Dios, ¿ya? Esta, la que tenemos aquí, la Biblia. Y la Biblia, la traducción dice que ella que maldiciera a Dios. ¿Y qué dice este hombre? ¿Qué dice Job
ante esa palabra, ante esos dichos de su esposa, la mujer que debía sostenerlo, la mujer que debía darle la fuerza, la mujer que debía apoyarlo, la mujer que debía en todo momento ser una ayuda, esa ayuda idónea. No se ve. Y él le dice, llega y le dice, el versículo 10 del capítulo 2 le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. No pecó Job. ¿Por qué no pecó? Porque no le estaba diciendo nada malo. Solamente la estaba tratando de ¿qué? De que reaccionara, de que se diera cuenta, ¿ya? De que no solo había que adorar y bendecir a Dios cuando se estuviera bendecido, sino que también cuando estuviera pasando por pruebas, querido hermano. ¿Qué significa fatuas? A lo mejor alguien por ahí dirá, pero ¿qué significa esa palabra? Fatua, mi querido hermano, significa falta de entendimiento, llena de presunción. Una mujer llena de jactancia, de vanidad, que le interesaba más la vanidad. Ella no dice que no le faltaba entendimiento, que quiere decir que no podía comprender, no podía entender, no podía ni siquiera pensar cuerdamente, ni aclarar su mente de lo que estaba sucediendo. Mi querido hermano, en este momento, mi querido hermano, esta esposa de Job es la única parte que apareció, digo yo, en escena. Ella dio rienda suelta, mi querido hermano, a su desprecio por la condición de su esposo. Asombrada por la forma en que él, mi querido hermano, mantenía su integridad. Allí estaba su esposo firme en lo que creía, su fe estaba intacta. ¿Y en qué es lo que hace ella? Con rabia no podía comprender que su esposo estuviera allí, que estuviera tan bien, que estuviera tan parado, que no pudiera darse cuenta de lo que había sucedido. Ella viene y ¿qué es lo que hace? Lo humilla, ¿verdad? Lo humilla, lo atormenta. En ningún momento ella se conduele con lo que a él le está sucediendo. No podía entender lo que su esposo estaba viviendo. Su esposo, en una actitud, digo yo, estoica, estaba allí afirmando su fe, reafirmándola, ¿ya? Él confiaba en Dios, a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, mi querido hermano. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 al 13, en el capítulo 2, dice que allí aparecen sus amigos, mi querido hermano. Aparecen sus amigos, dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le habían sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Mire, mi querido hermano, sus amigos fueron los que vinieron a condolerse con él, mi querido hermano. Sus amigos, estos amigos, mi querido hermano, deseaban sinceramente compartir el dolor, la tragedia que él estaba viviendo, alivianar su pena de alguna u otra manera. ¿Cómo?
haciéndole compañía, mi querido hermano. Se dice que Temán es un clan edomita, ¿ya? Y los suitas parecen haber sido una tribu hermana de Madián, ¿ya? Y no hay otra mención de los namaatitas, fuera de la que aparece aquí en Job, ¿ya? Y, y estos amigos estuvieron 7 días allí, mi querido hermano, junto a Job, y observaban su sufrimiento, mi querido hermano. Y al final Job rompe su silencio, ¿ya? Lamentando repentinamente el día de su nacimiento. Y esto, mi querido hermano, lo vemos en Job capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice que después de esto abrió su boca y maldijo su día. En ningún momento él maldijo a Dios, sino que maldijo su día, y exclamó Job diciendo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Miren, mi querido hermano, derrama un torrente de dolor y amargura y se considera, mi querido hermano, él a sí mismo una víctima de la ira de Dios. Él se miró como víctima de lo que estaba sucediendo. Entonces él hacía solamente descansar, no maldice a Dios en ningún momento. Y Satanás quería que Job maldijera a Dios, pero Job no lo hizo, mi querido hermano. Mi querido hermano, él tuvo ese minuto, digo yo, donde pudo decir esas palabras. No sé a cuánto podrán haber dicho alguna vez eso, por los acontecimientos, por lo que le sucede, porque es tanta su pena, es tanta lo que está viviendo, que puede haberlo expresado, ¿verdad? Haber maldecido el día en que nació. Pero mi querido hermano, no logró que Satanás no logró que él maldijera a Dios en ningún momento. Y en este se puede considerar, como le decía, un exabrupto. Y una forma de apelar, mi querido hermano, a la compasión y la simpatía de sus amigos. Mi querido hermano, después estoy tratando de resumir ya, porque sé que muchos no van a leer estos 42 capítulos, que no son muchos, ¿ya? Pero también nos dice que el debate con sus amigos. Job está sufriendo y como les decía, muchos de ellos piensan que algo debió haber hecho él para, para, para que le pasen todas estas cosas. Mi amado, todo esto ellos desconocen, ¿verdad? Nosotros desconocemos lo que habla Dios con el enemigo. Y esto es lo mismo que le pasa a Job, mi querido hermano. Y la única cura, mi querido hermano, para estas acusaciones, ¿verdad? Es entregarse a Cristo, arrepentirse, ¿verdad? Dice que finalmente Job, frustrado por las repetidas acusaciones, ya apela a Dios como su juez. Él apela ante Dios, porque es el único que lo puede ayudar, el único que sabe su caminar, el único que conoce su corazón, el único que le puede en este instante sacar de donde está, en el lugar que está, ¿ya? Las defensas de Job son más largas, mi querido hermano, que las acusaciones de sus amigos y el intentar defender su inocencia. Eliud, el cuarto amigo, ha permanecido en silencio hasta el momento. Él da una visión más acertada y le dice a Job que le sugiere, ¿verdad?, que él necesita humillarse ante Dios, necesita humillarse y someterse a la obra de purificación que Dios ha realizado a través de las pruebas.
Job, mi querido hermano, reconoce su error, mi querido hermano, y él allí, mi querido, él, él se arrepiente de todo corazón. ¿Ya? Eh, es allí cuando el ser humano no entiende, ¿verdad? La naturaleza, no entiende la forma de actuar de Dios, ¿ya? Y ni jamás podrá dimensionar ni podrá entender lo sobrenatural. Yo siempre digo que lo que no podamos entender en esta vida lo entenderemos tal vez cuando estemos frente a Él. Job entiende los sufrimientos, mi querido hermano, de la perspectiva divina, ¿ya? Y Satanás se convirtió en la oportunidad para que Dios edificara la fe, el carácter de Job y le restituye el doble de lo que inicialmente poseía. Y mire, mi hermano, esto lo vemos aquí en el capítulo, aquí tengo la otra vez, en el capítulo 42, el capítulo 42, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentado al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Mis queridos hermanos, ¿y qué pasó con la esposa? Yo digo, aquí no habla que él tuvo una segunda esposa que le dio estos hijos. Yo creo que esta mujer se arrepintió también al ver el coraje que tuvo su esposo, que defendió su integridad hasta el fin, que no desistió. Yo creo que esta mujer, después de haber vivido todo el dolor que vivió, después de haber salido de ese shock que tuvo, de ese trauma, no sé cómo llamarlo, mi querido hermano, y esta mujer logró apoyarlo. Muchas veces, mi querido hermano, las mujeres no estamos, como que la mujer no está preparada para enfrentar ciertas situaciones, pero este mensaje que nos ha traído hoy día, que nos viene a decir a nosotros que nosotros debemos estar preparadas para eso, que nosotros debemos saber como mujer que la vida puede cambiar en un instante, que no todo puede ser gozo, felicidad, que pueden venir situaciones difíciles, que pueden venir situaciones que tal vez se nos salgan de las manos, pero en que en ningún momento debemos perder la fe, que no debemos pelear, sino que todo lo contrario, que debemos unirnos, porque la unión hace la fuerza. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la única forma es estar bien unidos, mi querido hermano. Mi amado hermano, esta mujer, yo creo que ella era la madre de estos nuevos hijos con los que Dios le bendijo. Yo creo que ellos, tal vez, como muchos, el matrimonio tiene altos y tiene bajos, y ese momento, esos bajos, ellos lo vivieron,
aún cuando ellos estaban en pugna, pero sobrevivieron y se mantuvieron juntos y tuvieron estos hijos. Dios los bendijo con nuevos hijos, porque mire los nombres de la hija. Perdón. Gemima significa días sobre días. Mire qué hermoso, ¿qué significa eso? Que cada día tiene su propio afán, que cada día trae su propio problema, que cada día se solucionan los problemas, que no hay que desesperarse. Y el segundo nombre, que es Cesia o Casia, significa que es una planta aromática. Eh, Eso significa nuevos aromas. Dios le trajo nuevos aromas, un nuevo aire a su hogar, un nuevo, una nueva paz, una tranquilidad diferente a la que tenían, que ya todo lo malo había pasado. Y después, Keren Kapub significa ungüento. ¿Qué quiere decir ungüento? Que a lo mejor Dios estaba sanando, ya había derramado su unción y había hecho la sanidad, que ya estaban todos sanos y que podían florecer. Y así fue, porque la palabra lo dice, ¿verdad? No lo digo yo, dice que después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Imagínense, hasta la cuarta generación, mi querido hermano. Yo creo que esta mujer tal vez tal vez que se le vio como una mujer que no era comprensiva, ¿verdad? Pero pudo haber cambiado, porque todos tenemos derecho a cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque en ninguna otra parte más habla de otra mujer. Si usted lee del capítulo 1 al 42, no aparece otra mujer, solamente aparecen los nombres de estas tres hijas, mi querido hermano. Entonces, de suponer que ella fue solamente su única esposa, mi querido hermano, Dios nos viene a decir que Él tiene un corazón lleno de amor para nosotros, mi querido hermano, y una gran paz y una gran capacidad. Él nos puede dar esa capacidad de ser sensible, de compadecernos con el dolor de los demás, así como nos compadecemos de una persona extraña, con mayor razón con los que viven en torno a nosotros, a nuestra familia. Y es eso lo que nos ha llamado el Señor. Con este mensaje Él nos está haciendo recapacitar, nos está diciendo que abramos los ojos, que no abramos puertas al enemigo, no tenemos que contar nuestros problemas a terceros, aunque a veces lo hacemos. Pues aquí dice que no, que debemos confiar en Dios, ir a las plantas de Dios. Ya, Él, él nos ama, mi querido hermano, y Él nos está demostrando en su infinito amor es más grande de lo que nosotros podemos dimensionar. Él está lleno de misericordia, mi querido hermano. Eh, También se dice, mi querido hermano, que esta mujer era así porque ella tal vez no era israelita, no era judía, porque ninguna mujer judía era capaz de hacer eso, lo que ella hizo, de humillarlo, de apocarlo, de gritarles. Eso no lo sabemos, tampoco lo dice la palabra, mi querido hermano, son todas cosas que se suponen, pero de la vista de nosotros, mi querido hermano, podemos decir que tal vez el dolor de esta mujer le hizo actuar así, mi querido hermano. Nadie sabe lo que vendrá el día de mañana, ni usted ni yo, solo Dios, mi querido hermano. Cuando llegan los días grises, las nubes negras, debemos estar preparados. Todos las vamos a tener tarde o temprano, mi querido hermano. Y tal vez nosotros no estemos preparados, pero el Señor nos está diciendo que debemos prepararnos. Debemos prepararnos. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué arma? Con la oración. Con la oración, como decía mi hermano a un principio, que no solo fuera solo de pedirle, sino también de entregarnos nosotros, de entregarnos como, como dice, como un olor fragante, agradeciendo lo que Él ha hecho con nosotros. Miren, mis queridos hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está sucediendo, cada día vemos con estupor
lo que nos rodea, pero nosotros no tenemos por qué ser como el resto. Tenemos que cambiar nuestra atmósfera, cambiar todo lo que está en nuestro entorno. Si su palabra nos dice que no debemos temer a los días, a malas noticias, sino que nuestro corazón debe estar firme y que nosotros nunca podemos juzgar la espiritualidad de las demás personas. Eso es lo que nos viene a entregar este estudio, mis queridos hermanos. Los problemas del ser humano nunca lo podremos entender, mis queridos hermanos, nunca. Pero el pueblo de Dios sufre y a las personas buenas, mis queridos hermanos, siempre le van a ocurrir cosas malas, así dice. Pero la mano de Dios estará siempre al lado de nosotros, porque aunque sean malas, Dios las va a transformar, porque dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. No se olviden, mis queridos hermanos, de eso. Y que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Hermoso. amén.